Bienvenidos, hola Oche. Bueno, veo muchas autoras, muchos autores. Acá circunstancialmente en la mesa nos hemos sentado algunos y algunas de los autores, pero la idea, este libro que vamos a presentar, Dijimos Nunca Más, es un libro colectivo con 80 voces y bueno, hoy tenemos varias de esas voces, no las 80. Y la idea es que todos podamos hablar y desde cada uno de su lugar, bueno, decir desde dónde hoy seguimos diciendo nunca más, desde dónde renovamos ese manifiesto que toda la sociedad argentina dijo en un momento y que parecía que no hacía falta refrescar demasiado y que sin embargo, bueno, algunos lo cuestionan en este momento, sobre todo desde las órbitas oficiales. Entonces nos parece un momento importante en el 50 aniversario del golpe militar que inició la dictadura más sangrienta que hemos tenido en la Argentina, volver a decir nunca más. Este libro reúne voces muy distintas, desde distintas generaciones, desde distintos lugares, desde distintas ocupaciones, hay sobrevivientes del genocidio, también hay especialistas, hay gente común, sobre todo hay muchas autoras y autores de Marea, porque Marea es una editorial que hace 22 años viene publicando títulos que tienen que ver con la memoria y Marea se convirtió en esto, en una construcción colectiva. Yo soy Constanza Brunet, no me presenté. Soy la directora de la editorial y fundadora hace 22 años y bueno, les cuento un poco de mí y desde qué lugar yo hablo. Yo fui joven, en los años 80, 90, entonces bueno, la democracia fue como yo me asomé al mundo, ¿no? Con la recuperación de esa democracia, pero todavía fuimos una generación que entendimos que era una conquista esa democracia, la vivimos como una conquista. Y creo que yo y muchos más de mi generación, los valores de los derechos humanos, de la democracia, fueron como los valores fundantes para nuestra cosmovisión. Y ni hablar que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos y las generaciones que nos habían precedido, que habían luchado por recuperar la libertad, bueno, siempre fueron como nuestro faro. Y desde ahí bueno, arranca Marea, hace 22 años con esta idea. Primero arranqué yo, pero se fueron sumando muchos, y poniéndole letra desde el arte, desde la investigación, desde el testimonio. Y bueno, no tengo más que agradecimiento para todos ellos y todas ellas, toda esta construcción que bueno, que tiene que ver con la memoria y muchos otros valores que nos atengan, ¿no? Así que, bueno, Debret, Diana, es editora en Marea y bueno, y juntos hemos emprendido esta antología. Debret me la propuso un día y corrimos para hacerlo porque queríamos tener para este 50 aniversario, donde, como dice uno de los artículos, no sé si no es el tuyo, Ariel Goldstein, que está acá, y los voy presentando de a poco a todos los autores que están. Hoy la mayor parte de la población argentina no vivió la dictadura, porque es así generacionalmente. Entonces esas generaciones fueron recibiendo todo ese relato y toda esa memoria a través de otros, a través, por ejemplo, de estos libros que ustedes han escrito. Y esto también lo sabe gente que disputa esta memoria, ¿no? Entonces hay una gran disputa de sentido en este momento, porque justamente hay un terreno de mucha gente que no lo ha vivido. Entonces es un momento donde dotar de sentido esa memoria tiene más importancia que nunca. Había un momento donde nos parecía que bueno, ya está, ya habíamos alcanzado eso, ya todos más o menos sabíamos de qué estábamos hablando.
y no es así, ¿no? Yo me enfrento en Marea, cada vez que hacemos un libro, pienso en ponerle más aclaraciones, más notas al pie, más contexto, porque sé que las generaciones más jóvenes no saben de qué estamos hablando, y es muy importante que lo sepan y que lo entiendan y desde dónde hablamos. Así que bueno, voy a empezar a dejar la palabra porque quiero que circule por todos lados. Les voy a ir contando quiénes están acá. Bueno, acá tenemos sentado a Carlos Ulanowski, gran autor de Marea, periodista. Su trayectoria, bueno, todos, la mayoría creo que la conocen, en radio sobre todo, en gráfica, en radio y gráfica son sus fuertes, y en Marea, además de escribir un lindísimo libro sobre periodismo, el periodismo es lindo porque se conoce gente, gracias. También escribió una crónica de exilio durante la dictadura, Seamos felices mientras estemos aquí, bueno, se convirtió en un clásico y Marea reeditó hace varios años porque queríamos que siempre siga estando disponible. Así que bueno, podemos empezar por vos, ¿qué te parece? Les propongo que cada uno es libre, solo les pido brevedad si podemos en este tiempo breve que la feria siempre nos otorga, poder sumar muchas voces y contar un poco qué es decir hoy nunca más. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por sumarme al libro, gracias por invitarme a la presentación y seré breve porque creo que lo importante es el libro. Y dijimos Nunca Más, es un libro acerca de historias que nunca prescriben, relatadas por hombres, mujeres y muchos niños que venimos del miedo, de la incertidumbre, del dolor, de la violencia y de las peores adversidades, que son las adversidades irreparables. Manifiesto colectivo, indica la contratapa. Mucho más que eso, diría que es una valiosa usina de pensamiento, convoca al viejo y querido juntar cabezas, tiene una prodigiosa cantidad de información y reflexión incluidas en una variedad virtuosa de miradas. Cualquiera de sus textos podría ser más temprano que tarde teatro, cine, podcast, fanzine, música, poesía. El libro avanza en dos líneas: el irrestricto repudio a los errores y excesos conocidos y en el compromiso de defender la democracia y los derechos humanos. Bien se sabe que fueron y son muchos los que quieren voltear lo ganado, negar lo comprobado, enmudecer lo dicho, y frente a esto, que lamentablemente hoy es cosa de todos los días, el libro, con sus casi 80 testimonios e ilustraciones, se alza como una muralla de contención y de inclusión. Inevitablemente habrá textos que nos encantilarán más que otros, pero sería injusto, inoportuno, inadecuado hacer nombres. Sin embargo, yo haría un nombre, y es el de Marea. Quienes lean la lista de títulos publicados a partir del 2003 y que figuran en la solapa de tapa y contratapa del libro al que esta tarde le estamos dando la bienvenida, entenderán desde qué lado de la vida se explica y se pronuncia la editorial de Constanza Brunet. Y pensaba también que siempre habrá estudiosos, analistas, investigadores, observadores, periodistas a lo mejor si quedan, ¿no? Necesitados de conocer y de cotejar el pasado. Entonces, imaginaba a muchos de los que dentro de 30, 40, 50 años
vayan a las bibliotecas o a centros de estudio a buscar, a corroborar constancias, a confirmar referencias sobre esto que fue la dictadura, la peor tragedia argentina de los últimos 50 años. Y ahí, en los libros que habrá editado Marea hasta ahora y seguramente de acá a 50 años, ahí se van a encontrar con un catálogo de características únicas y seguramente la explicación más diáfana del sentido del nunca más. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a ir alternando. Me gustaría darle la palabra a Mabel Bellucci. Si quiere, ¿no? Por supuesto. Igual, si no, yo primero te voy a presentar. Si vos tenés ganas de hablar, si no saludás. Mabel Bellucci, bueno, es una teórica, activista, escritora, feminista. En Marea ha publicado El segundo sexo en el Río de la Plata, maravilloso libro, y Carolina Musilli, sobre una de las primeras obreras luchadoras, rescatando justamente a una mujer luchadora, la historia que estaba bastante olvidada. Y su texto, su aporte a esta antología fue justamente una trayectoria feminista dentro de la dictadura. Si tiene ganas habla, si no saluda, pero sí, vamos a saludar. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Bueno, no muchísimas gracias. Realmente, como dijo Carlos, es un gran libro en función que tiene una diversidad de temáticas y de autores que son muy valiosos, desde la militancia hasta posiciones teóricas y de distintas corrientes políticas. Entonces, me parece que eso es lo más valioso que dispone el libro. Justamente esta multiplicidad de miradas en función no solamente de la dictadura. Yo escribí sobre el sitio, sobre los posicionamientos de las corrientes feministas durante el incilio. Pero reconozco que es un libro sumamente valioso por estas características y agradezco enormemente que Marea siempre esté a la par, esté siempre adelante de los grandes temas en torno a los derechos humanos, a las izquierdas anticapitalistas, al movimiento obrero, al menos a mí me corresponde por Carolina, y también a los feminismos. Bueno, muchísimas gracias, no quiero seguir más. Gracias Mabel, y bueno, gracias a todos los que vinieron. Mi nombre es Dedet Diana, yo soy editor tengo el privilegio de trabajar en un sello como Marea, y estoy dividido en buena parte con una cantidad de sentimientos ambivalentes respecto a la existencia de nuestra contingencia. Creo que muchos vemos que el horror contingente es constante y avasallante y que está creciendo día a día. Tenemos probablemente las personas más incompetentes que estuvieron en política en el poder hoy en día y tenemos que disputar con ellos, la gente menos preparada posible, el relato identitario de nuestro país, ¿no? De qué es Argentina. Y con ellos tenemos que intentar debatir quizás en tweets o disputar los likes con mercenarios de la digitalidad. Sí, hubo 30.000 desaparecidos. Hay que debatir la cifra. Hay una cantidad de absurdidades que ya teníamos resueltas hace muchísimo tiempo. El pacto democrático está en riesgo. Hay muchos pensadores que dicen que Europa es un museo a cielo abierto y muchos están empezando a decir que la democracia es un museo a cielo abierto, un lugar enciclopédico que pronto va a quedar descartado por las tecnopolíticas y el futuro inminente que parece ser absolutamente atroz. En ese contexto, mi ambivalencia pasa en un lugar más íntimo y subjetivo, y es simplemente decir que este libro nos quedó bellísimo. Aún siendo un
momento atroz. Vemos que las plazas se llenan con gente validando la educación pública y que cuando, por ejemplo, presentamos este libro, La ESMA, en la Feria de Derechos Humanos, hace un poco, la calle de la ESMA, un lugar atroz y espeluznante que si no lo disputamos pronto va a ser un negocio inmobiliario. Ese lugar estaba lleno de gente joven de 15, 17 años haciendo carnavales y efectivamente tomando algo, representando cosas. En el contexto de atrocidad que nos toca, hay un montón de belleza en los márgenes que florecen. Incluso que en la rural estemos hablando sobre libros es algo encandilante y que nos debería dar algún tipo de fuerza y motivación. A mí me cuesta mucho la felicidad y la esperanza, no tengo capacidad para la esperanza, pero desde que estoy implicado en Marea, y en un espíritu tan hermoso que viene peleando por estas cosas desde 22 años, no tengo más remedio que caer en la esperanza y en la emoción constante de estar trabajando en topics como este libro, ¿no? Este libro, para contarles muy rápidamente, tiene 80 autores, pero es súper variopinto y ecléctico, tiene caricaturas, obras históricas de autores mega capos como Langer o Santoro, tiene cuentos, tiene ficciones, tiene crónicas, tiene periodísticas, ensayísticas, trata de abarcar no solamente un montón de géneros posibles, sino un montón de generaciones posibles. Hay gente de prácticamente todas las décadas, o casi todas las décadas. Inés Oppenheim, por ejemplo, que tiene 20 y pico de años, participa de un montón de autores consagradísimos, y también tratamos de generalizarlo, ¿no? De que no sea la visión de Buenos Aires pensando la Argentina, sino de que cuando había una instancia de desesperación y catarsis por repensarnos, que sea algún representante de cada parte, de cada lugar distinto y lejano, para poder articular algún tipo de respuesta. Yo creo que el libro parte del hecho de que no sabemos dónde estamos exactamente y a dónde vamos. Y ese no conocimiento nos lleva a tratar de juntarnos, de tratar de producir una respuesta colectiva y comunitaria. Y el libro es un intento de generar comunidad y de generar no una respuesta, sino un caudal de voces que de algún modo mapeen el horror específico que estamos viviendo. Y es algo que no alcanza específicamente este libro, se desborda este libro. Por eso sería hermoso si pueden después pasarse por el stand de Marea, donde sí ahí pueden ver el despliegue de 22 años de catálogo trabajando este tipo de tópicos, que es este libro es como el corolario o el señalador de un catálogo muchísimo más vasto que viene haciendo este trabajo de hormiga hace muchísimo tiempo. Perdón si me extendí un poco, pero la emoción de haber participado en este libro me desborda bastante. Y no sé quién tiene ganas de hablar ahora, pero quizás para producir esta idea federal del libro, Benpo podría colaborar con algunas palabras y con ganas. Benpo Jardinelli, les pido un aplauso. Que yo me siento muy conmovido con esta presencia de ustedes, con el compañero, la compañera, el abrazo que siempre nos damos con la gente. La verdad que me preparé un montón de cosas para decir, pero la verdad que lo que tengo ganas es de soltar mi emoción y mi agradecimiento a la presencia de ustedes. Y celebrar la sobrevivencia de los que estamos acá sobreviviendo, que de alguna manera nos toca mantener la memoria en los lugares de trabajo, en las universidades, en las familias, en los amigos, en las amigas, compañeros. Estamos signados por eso, donde vamos, algunos de nosotras es combinado a vocaciones que uno por ahí preferiría que no tengan que darlas, ¿no? En particular, quienes más sufrieron con esto, ¿no? Y yo siento que ahora en democracia, tantos años después, y al mismo tiempo, tan poco tiempo después, con las heridas todavía abiertas en muchos casos, yo quiero agradecer a Marea y a Constanza y a Andrés también por el esfuerzo de hacer esto, por juntarnos,
por darnos este espacio. Y no sé qué mucho más puedo decir, la verdad es que estoy muy conmovido con esto, no sé, nada, les agradezco mucho, les pido disculpas. Gracias, Mempo. Bueno, Mempo Giardinelli ha publicado el primer libro con Marea, si bien tiene una enorme trayectoria y bueno, muchísimos libros, sobre todo en su faceta de escritor. Con Marea ha publicado más en su faceta de ensayista, muy comprometido, que es un libro que se llama Paraná, que es sobre todo el saqueo que se está haciendo en el río Paraná. Y bueno, les recomiendo leer el cuento que está incluido en esta antología, que se llama El castigo de Dios, y que es maravilloso, con toda la sutileza de su literatura. Es una película, es una obra de teatro, es todo, es muy bueno. Gracias por regalarnos este cuento que desde la literatura ilumina también este nunca más que queremos decir todos juntos. Gracias. Bueno, y ahora se las voy a presentar a Emilce Moller. Emilce, qué decir de ella, es sobreviviente de la mente de los lápices y es una valentísima, no existe, pero lo digo igual, testimoniante. Gracias a ella sabemos mucho, gracias a ella no olvidamos, y siempre con esa vitalidad, y solo verla es como una apuesta a la vida. Bueno, tuvimos el privilegio de publicar su libro, La larga noche de los lápices, donde cuenta su historia y no nos deja olvidar. Así que bueno, le doy la palabra a ella. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias. Y bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación, Constanza, a juntarnos alrededor de este libro. Y hago mías las palabras que todos dijeron sobre la editorial Marea, que aborda los temas que hoy en día son incómodos, que hoy en día quieren ocultar. Bueno, Marea, Constanza va de frente y nos toma en las astas y va con todo. Así que nuevamente, gracias por ser parte de este crisol de ideas hermoso que empezó a acuñarse antes de, cuando eran los albores de los 50 años, y se plantearon nada más y nada menos que el tema Dijimos Nunca Más. Y con esa consigna nos convocaron, nos sumamos. Respecto del libro, cada texto a mí me llamaba la atención, porque digo, mirá por dónde se le ocurrió a tal persona encarar este tema, ¿no es cierto? Cada uno vas descubriendo, nunca lo hubiera pensado, nunca se me hubiera ocurrido. Qué cosa más lindo que tiene un libro que te vaya llevando a ese asombro, ¿no es cierto? Y para quienes trabajamos justamente temas de la memoria, como decía el cuento de Mempo, cada uno es una pieza que es como un hilo, una punta de un hilo para tirar, y pueden surgir miles de cosas. Así que una invitación a leerlo para trabajar, para repensar Dijimos Nunca Más. Y cuando lo presentamos era el 21 de marzo, y nos despedimos todos, nos vemos en la plaza el 24, nos vemos en la marcha, nos abrazamos y con ojalá que seamos muchos. Y fuimos muchos, porque en esas palabras yo dije que éramos una sociedad que habíamos logrado muchas cosas, que teníamos una trama democrática, pero esa trama yo me permití decir que estaba desgarrada, ¿no es cierto? Que había que surcirla de verdad. Y yo creo que ese 24 hicimos un muy buen parche de ese desgarro entre todos. Y yo creo que a cada uno le llamó cosas distintas, pero seguro que había un común denominador, que a los que peinamos canas nos emocionaba que había pibas y pibes jóvenes, ¿no es cierto? De 15, 16 años, y eso nos da fuerza y nos da responsabilidad.
porque las palabras no se transmiten solas, las consignas no se transmiten solas, porque si quedan solas pueden quedar vacías de contenido. Totalmente, algo que es muy sentido para todos nosotros, pero para las nuevas generaciones van perdiendo la fuerza, son pinceladas que la acuarela no está cargada y se van borrando. Y es nuestra responsabilidad, porque el nunca más no es solo la consigna, el nunca más es la práctica cotidiana que hablamos, que decimos en una mesa, entre amigos, entre desconocidos, qué decimos, qué permitimos, qué no permitimos, qué dolor ponemos al frente y qué dolor naturalizamos. Ese también es la práctica cotidiana de nuestro nunca más. Nunca más no se terminó de escribir y es nuestra responsabilidad y nuestro deber seguir escribiéndolo día a día. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les voy a presentar a otro de nuestros autores, Oche Califa. Oche, además de ser escritor, además de haber sido muchos años, o de haber estado transitando estos pasillos de la feria porque era el director de la programación, además de todos sus roles, periodista, ama la música y en Marea hizo un par de libros maravillosos sobre música, canto popular y toda la playa América. Y en este libro, justamente, porque además es músico y además compone, nos regaló un tango. Así que bueno, Oche, no sé si vas a cantar tango, vas a decir algo, pero bueno, te quiero dar la palabra. Gracias por participar. Bueno, qué sorpresa. Vieron que este gobierno habilitó las cloacas, entonces han salido todos los monstruos que se juntan con algunos que son medio distraídos, tarambanos, pero básicamente los que manejan el discurso son esos monstruos de las cloacas. Y una de las cosas que retomaron de manera amplificada fue esto de la historia compleja, ¿no? Claro, uno naturalmente le sale enojarse con una cosa así, decir no, de ninguna manera, me indigno frente a tal cosa. Pero hubo una persona que dijo, sí, la historia completa, y empecemos a completarla diciendo dónde están los desaparecidos, ¿no? Y listo, así fácil, empezamos a contar la historia completa. Esta buena idea, esta buena respuesta rápida de alguien muy repentista, debiera estar incluida en este libro que constituye una polifonía de respuestas, de indagaciones, de maneras de mirar, de responder, de contar. Y que es el valor principal del producto libre, como se dice en la industria del libro. Por eso creo que es muy interesante tenerlo, porque uno seguramente no lo va a leer de la primera página a la última, lo va a ir salpicando todo el tiempo. Y lo va a dejar, y un tiempo después lo va a agarrar y dice, ay, mira, esto no lo había leído. Qué interesante. Y entonces eso lo hace un libro muy dinámico, un libro que va a estar más tiempo en las manos que en una estante. Bueno, muchísimas gracias por incluirme. Gracias, Oche. Bueno, bebe el tango. Tenemos poco tiempo, pero otro día hacemos el tango. Bueno, cuando empezamos con Debret a hacer esta antología y a pimponear nombres, al principio pensábamos hacerlo con autores y autoras de la editorial, que ya eran un montón. Habíamos pensado 50 voces para 50 años, pero después dijimos, como diría Borges, ¿para qué nos vamos a aferrar tanto al sistema métrico decimal si hay tantas más voces que quieren hablar?
y que tienen cosas para decir, otras generaciones que todavía no son autores y autoras de Marea. Y bueno, y dentro de ellas, por ejemplo, llegó Inés Menéndez Hockenheim, que para presentársela solo les voy a leer una cosita de la que ella dice, pero anda bien, sí. Dice, las huellas no necesitan haber tocado nuestra piel para marcarla. Desde ahí, bueno, la dejo a ella, es parte de su texto donde habla justamente de su mirada desde la juventud hacia la dictadura, lo que obviamente no vivió, pero bueno, te dejo la palabra. Gracias, Constanza, gracias a todos por venir y también por permitirme sentarme acá con semejantes autores y pensadores y también que han vivido y han escrito y toda esa combinación de la experiencia y el pensamiento. Yo preguntaba con lo que decía justo Milce de las consignas vacías, de qué distancia hay entre lo vacío y, no sé, como quiero mirarlos a ustedes y también a ustedes, entonces voy a ir yendo y viniendo, qué distancia hay entre lo que la gente vivió y esa consigna nunca más está en el cuerpo, por eso quería hablar de las huellas y del cuerpo, ¿no? Que no solo está en la memoria en términos de literatura, en términos de academia, en términos de consignas políticas, sino es una memoria corporal, que incluso es la memoria más traumática para traer, y la distancia con una generación que no vivió o que llega a una palabra que pareciera ser solo una palabra, o una frase, ¿no? Dijimos nunca más. Entonces uno lo repite y como la repetición no pasa por el cuerpo, pareciera alejarse de la realidad. Y no sé quién algún día nos contó que la memoria era individual. A mí me gustaría saber, señalar a esa persona y pelearnos con esa persona que nos inventó que la memoria no podía ser colectiva. Por eso quería también traer la idea de la comunidad recordada, es un poco el título medio niño, de la comunidad organizada, para pensar, bueno, la memoria efectivamente es de alguien, o cómo se entrelaza, cómo se comparte esa memoria para que no quede la distancia entre los que lo vivieron y los que no, los que pusieron en el cuerpo, los que no, ese salto que se hace entre haber estado y no haberlo hecho, haberlo vivido. Se puede contar algo que no vivió uno, digo, cómo se puede pasar el relato. Entonces me puse a pensar, bueno, cómo fueron las primeras, ya con esto cierro, pero no quiero contar la palabra, cómo fueron las primeras formas de narrarse las misiones, ¿no? Cómo fueron los primeros mapas. Y claro, uno vuelve a la historia y los primeros mapas eran narrados, no existía la cartografía, no existían los mapas como ahora los vemos. Entonces la gente tenía que ir narrando la historia de su propio pueblo y a la vez que te contaban la historia de tu propio pueblo, te contaban tu historia en realidad, pero tu historia no era la que viviste vos y sin embargo la tuya. Entonces me parecía que retomar esa idea para que no queden vacías consignas y para que la juventud podamos también compartir la memoria, como si también compartiéndola pudiéramos tratar de hacer que el sufrimiento sea menos, ¿no? Porque si hay menos personas que comparten su sufrimiento, hay más dolor. Yo creo que quizás si pudiésemos compartir la memoria, nos repartiríamos el dolor un poquito entre todos, entre varios pedacitos. Entonces ahí poder también acompañar a las personas que lo vivieron y también adueñarnos de sus relatos para seguir diciendo de verdad y seguir escribiendo este libro que me pareció genial, que sea Dijimos Nunca Más, para que continuemos leyéndolo, también diciéndolo, yendo a las marchas, que además fue increíble la cantidad de gente, la cantidad de jóvenes, digo jóvenes, no sé que yo soy joven, pero más jóvenes, que había ese día en la presentación en la Exesma, eran secundarios que habían ido fin de semana. Se piensa que los jóvenes están mirando TikTok un fin de semana y estaban en la Exesma en una presentación de un libro. Creo que quizás por ahí el grito se hace más fuerte que nunca. Gracias por permitirme participar y por escucharme. ¿Qué tal? He vuelto al micrófono, pero solo para pasarle la palabra a otro autor de Marea, que me gustaría que comparta su experiencia, que tiene un montón y ha escrito un montón de libros. Yo leí hace poco la novela de Teruel, y la verdad que hay algunos giros sobre la historia argentina que son
glorioso, pero no quiero spoilear demasiado. Las dos muertes de Aramburu, por el que quiera venir a buscarlo al stand, y también escribió un libro maravilloso sobre Buru. Y me gustó mucho que en su artículo rescata también a las nuevas generaciones a través de su nieta Luna, ¿no? Bueno, una historia muy tierna, muy linda, y a través de Luna como personaje, pero como su nieta también, rescata esta visión. Bueno, gracias Alejandro por haber participado. Me pongo de este lado, que no llegue el micrófono de lado. Bueno, muchas gracias. Primero, agradezco a la editorial La Constanza por haberme convocado a participar de este encuentro, porque en realidad es un encuentro, ¿no? Lo que me pareció a mí cuando empecé a leerlo, porque bien como decía Oche, uno lo lee por partes, de uno, otro, y se va incorporando, que hay un profundo sentimiento en este libro, ¿no? Que recorre el conjunto de los trabajos, y que eso permite que uno se meta un poco en ese espíritu de esa memoria que te referías por recién, que es una memoria que uno recoge desde las heridas, ¿no? La memoria es una herida, pero también es un pájaro, ¿no? Entonces, me parece que ahí se produce el encuentro entre las diferentes experiencias, los diferentes momentos, porque realmente es una etapa de tremendo dolor. Para nosotros hemos vivido eso, pero también es de dolor para los jóvenes, ¿no? Porque así como me contaba, que yo dando vueltas cuando me pidieron el texto, me acordé de la experiencia que había vivido mi nieta Luna, que nos llamó con Mercedes una noche a las 11:30 de la noche para decirme vengan al Lezama, que van cerca de casa y en el Parque Lezama, y porque estoy con Norita. Y yo, ¿con quién está? Con Norita Bey. Y resulta que cuando llegamos a tirar encima de Norita, ella tirada arriba, abrazada con ella. Ahí. Bueno, ahí se me ocurrió este texto que había pensado entre varios. Y luego, leyendo a los otros, me encuentro con que hay un sentimiento común que recorre toda la amalgama de textos, que dijimos Nunca Más, cuyo título me parece realmente muy fuerte. Uno recoge el Nunca Más y el dijimos le da una fuerza singular. Así que muchas gracias por estar y por este sentimiento que además uno rehace que en este conjunto de textos de autores realmente tan importantes como cada uno de los que estamos aquí. Bueno, muchas gracias Alejandro. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Analía Argento. Bueno, Analía es una de las primeras autoras de la editorial. Somos, así que es mi autora y mi amiga hace muchos años. Hizo un libro icónico, De Vuelta a Casa, que recuperó casi por primera vez la voz de los nietos, como que hasta ese momento era la voz de las abuelas que los buscaban, que los encontraban, su lucha, pero después crecieron esos nietos y empezaron a tener su propia voz, sus propias ideas, y el libro de Analía con mucha sensibilidad, y bueno, fue uno de los primeros libros de Marea, De Vuelta a Casa, que se tradujo al alemán, todo. Después hizo La Guardería Montonera también, un libro fantástico, súper interesante, y después el último, Los nietos te cuentan cómo fue, donde tratamos de acercarnos a las nuevas generaciones y contarle esta historia, acercarle la memoria a los lectores más jóvenes, a los adolescentes, a los niños ya un poco más grandes. Así que bueno, gracias a María por participar como siempre y estar cerca con nosotros de María. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Y primero tengo que agradecerle a Constanza y a María porque era muy jovencita, no tanto como Inés, pero mis hijas son mellizas y todavía no habían cumplido un año cuando fui a ver La Constanza, ya tienen 20. Y
Y en ese momento a mí se me había ocurrido, viendo a mis hijas bebé, escribir la historia de los bebés robados en la dictadura. Pero se me había ocurrido un poco porque acababa de ser mamá y otro poco porque ya estaban derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, avanzaban los juicios en la justicia, había un consenso en distintos partidos políticos, no importaba de qué partido político fueran, que había que seguir buscando la verdad y bueno, había un resabio ahí de lo que estamos viviendo ahora, pero en ese momento había otro empuje, otras ganas y otra, compartimos socialmente una mirada sobre el horror de la dictadura. Y hablando con alguien digo, bueno, pero y ahora ya está, porque me dice, no, ya está, no. Más allá de lo que avanzaban los juicios, faltan los nietos todavía. Que como digo siempre, son los desaparecidos que pueden volver con vida. ¿Se acuerdan? Que las madres decían, con vida los llevaron, con vida los queremos. Yo sé que mi tío desaparecido no va a volver. A lo sumo, el equipo argentino de antropología forense podrá decirme qué pasó, pero no va a volver. Pero los nietos sí. Los bebés robados o los niños secuestrados con sus papás pueden llegar a volver. Cuando recibí de vuelta a casa el libro impreso, la primera edición, sentí que ese era el lugar al que yo pertenecía, que era el lugar donde tenía que estar como periodista, y este libro y la gente con la que compartimos este libro y los libros que ha publicado Marea me reafirman cada día eso. Ahora, cuando escribimos este libro todos juntos, casi que volví a aquel punto de partida, porque todavía hay muchos nietos y nietas por encontrar que no saben la verdad. Y en algún sentido avanzamos y podemos seguir avanzando, pero en otro sentido se recortan organismos, se les recorta el aporte a abuelas. Entonces, cuando me invitaron a escribir, dijimos nunca más, yo primero pensé, ¿de qué escribo? Porque tengo que seguir escribiendo lo mismo. Porque dijimos nunca más y hay que seguir diciendo nunca más. Y porque preguntamos dónde están y hay que seguir preguntando dónde están. De hecho, mi capítulo termina con la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y siempre digo, un bebé robado de la dictadura puede ser nuestro vecino de al lado. Y lo que conté en el capítulo tiene que ver por ahí con una mirada mía. Conocen Barrios por la Memoria, las baldosas. Yo cada vez que paso adelante de una baldosa, la veo por ahí sucia, con hojas. Y digo, pucha, un día vamos a pasar por la baldosa y no vamos a saber quién es, qué pasó. O nos van a preguntar nuestros bisnietos, van a preguntarle a nuestros hijos, ¿por qué hay una baldosa? De hecho, a mí me pasó. Pasaba por una baldosa sin mirar esa baldosa. Y resulta que presentando el libro Los nietos te cuentan cómo fue en Gualeguaychú, me sientan en la mesa al lado de un bebé que estuvo desaparecido 15 días y que el nombre de su mamá y de su papá, su mamá embarazada, está en esa baldosa a la vuelta de mi casa. Ahí conocí a Matías Ayartuy. Y entonces dije, bueno, voy a contar breve esa historia. ¿Por qué? Porque en esa charla en Gualeguaychú estábamos con Mariano Zaffaroni Islas, que es mi coautora en el libro Los nietos te cuentan cómo fue, y es una nieta, un caso emblemático, y Sabrina Bullino, Venezuela Negro, que es otra nieta, otro caso emblemático, que ilustró ese libro. Y Matías nos lee una carta, la carta que le escribió a su hermana, por sí, para el día que, no digo por sí, para el día en que aparezca. Una carta en la que nada más decía que quiere saber cómo está, quién es, y sentarse al lado del río a tomarse una cerveza o un vino. Es todo lo que pide. Entonces llamé a abuelas y hablé con
Vieron que ahora están los nietos a cargo. ¿Saben que de los 300 nietos y nietas que falta encontrar, hay más de 100 que tienen hermanos casi de su edad? Esos hermanos, Matías, como yo, que no creo, o sea, mi tío no se fugó. Ya sabemos, imaginamos lo que pasó. Lo mismo los papás, la mamá y el papá de Matías. Pero sus hermanos o su hermana están probablemente en algún lugar. Probablemente alguno de los nietos pasa por acá. Y hay montones, yo no sabía, montones de hermanos y hermanas. No son solo las abuelas, los abuelos, los tíos. Nosotros contamos también el caso de una madre y un padre que buscaban. Hay nietos que encontraron a su mamá o a su papá vivo. Entonces, año 2026, 50 años después de la dictadura, con un enorme camino recorrido por memoria, verdad y justicia, hace falta seguir diciendo nunca más y hace falta seguir preguntando dónde están. Por toda la Argentina, pero también por estos hermanos que buscan. Sabrina Gullinova, Sola Negro, ilustradora del último libro que escribí, busca a su hermano mellizo. Estuvo en la panza de su mamá con su hermano mellizo. Así que todos los días vamos a decir dónde están, que digan dónde están. Hoy le concedieron la libertad a Rufo, que estuvo en el centro clandestino de detención y era amigo del hombre que se llevó de ese lugar a Mariana Zaffaroni, mi coautora y amiga. Ese hombre va a caminar en libertad. Ese hombre puede saber dónde están muchos de los que están buscando. Así que dijimos nunca más, vamos a volver a decir nunca más y vamos a seguir preguntando dónde están. Gracias. Por favor. Bueno, me estimularon los testimonios porque yo no estaba preparada para hablar bien. Pero realmente el grupo Hijos cumplió un rol importantísimo en la lucha con todos los movimientos sociales, no solamente de derechos humanos. Y ahora los desobedientes, que es un grupo importantísimo y fundamental. Me parece que la audacia y el nunca más están concentrados en este grupo y hay que apoyarlos. Sabés, Mabel, que vaya, a todos les cuento que también forman parte de este libro. Varios representantes hoy no están, bueno, no pudieron, pero también forman parte de este libro porque sin duda es algo muy importante, pues son los poquitos que tienen la valentía desde el otro lado de también exigir esa verdad. Bueno, sí, de hecho en breve sale el nuevo libro de Desobedientes. sí. Está compilando Verónica Steistanch y lo tenemos para quizás en marzo, quizás un poquito antes, pero estamos trabajando sobre eso. Bueno, es evidente como vemos que todos estos tópicos no son el pasado, sino que son sumamente pertinentes, estamos atravesados, están florecientes de contemporaneidad y que es la historia la que está en riesgo ahora. Venimos todos del pasado, pero el presente es algo que está moldeado desde el poder. E incluso el pasado está en riesgo hoy en día de ser prescrito. Si bien esto es algo que el poder ha intentado hacer siempre, sobre todo los totalitarismos y los fascismos, nunca hubo herramientas tan bestiales y totalizantes como las tecnologías contemporáneas para tergiversar la idea de identidad de un país, para meterse entre nosotros y para moldear qué es un humano, qué es un país, qué es un derecho. En ese sentido quería pasar la palabra a Ariel Bosque, que escribió para nosotros el libro El Cuarto Poder y Bolsonaro, pero que ahora está a punto de sacar con Marea la nueva oligarquía tecnológica, que es justamente un libro que trata de hacer este puente y este vínculo entre las ultraderechas y las tecnologías y cómo en esa atroz alianza, bueno, las democracias son las que pierden, pero porque hay un Bosque. Bueno, gracias Evelyn y gracias Constanza por siempre apuntar a lo que
escribo. Este libro es muy interesante, el de Dijimos Nunca Más. Es muy interesante la introducción que escribiste al texto, Constanza, donde presentas un poco ese coro de voces, ¿no? Es muy interesante justamente la diversidad de miradas generacionales, todo lo que ya se dijo, pero lo digo una vez más porque vale. Y lo que escribí yo, bueno, traté de... Yo no viví la dictadura, nací en el 86, pero intenté, digamos, señalar algo que es lo siguiente, digamos, ¿no? Hay un recital que fue a fines del año 75, ¿no? Que me resultó muy magnético en este 50 aniversario, de ese recital de Sui Generis, ¿no? En ese recital se veía jóvenes y jóvenes de clase media, ¿no? Esa clase media que la dictadura empezó a destruir, ¿no? Que saltaban y no se querían ir del recital. Charly García dice, se tienen que ir del recital, ¿no? Y la gente dice, no nos queremos ir, ¿no? Era como un rito de pasaje, se estaba terminando una época, ¿no? Una época que la dictadura vino a destruir, una época de una sociedad con salarios más altos, con sindicatos fuertes que podían luchar con una sociedad hija de educación pública, de la universidad pública, ¿no? Ese proyecto social empezó a entrar en crisis con la larga noche que empezó en 1976, ¿no? Por eso el artículo que escribí se llama La larga destrucción, porque Milei no salió de un repollo, ¿no? Milei sale precisamente, ¿no? de ese proyecto destructivo, del tejido social que encarnan sectores concentrados del campo, sectores empresariales, sectores que apoyaron la dictadura y que hoy en la Fundación Libertad aplauden a Milei cuando está destruyendo a la clase media, a los sectores populares, ¿no? Salió una nota en Le Monde Diplomatique muy interesante de César González hablando, bueno, la carne se vende en feta, la droga se vende en pequeñas partes en los barrios populares por la destrucción del tejido social, ¿no? Y ahí hay continuidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para volver a construir una alternativa que nos permita, como ya tantas veces se hizo, quebrar, ¿no? Esa voluntad de dejar una Argentina destrozada socialmente y ese proyecto nefasto que empezó en 1976 y que de alguna manera Villarroel y Milei quieren continuar, pero por suerte digamos que la historia no está cerrada. Gracias. Gracias, Ariel. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Diana Meyer, una querida autora. Ella escribió para nosotros Desaparecer en Democracia, un libro que muestra cómo muchos mecanismos, resortes del Estado, de la violencia pública, bueno, siguieron y siguen en democracia. Ella, como buena periodista, siempre súper actualizada, en este libro justamente nos trae, ella va siguiendo toda la mega causa, bueno, uno de los últimos casos en revelarse, voy a leer el nombre, de Mario Gualdino Herrera, donde su esposa llega a poder declarar, ya muy grande, muy mayor. Así que bueno, gracias Adriana por participar. Por favor, gracias a vos, Consti, a Everett, gracias a todos por estar esta noche, por tomarse el rato para venir a sentir esto colectivamente, ¿no? A volver a decir todos juntos un poquito, como dijo Inés, el dolor se pasa, así duele menos, un cachito entre todos. Yo pienso, se me juntan las ideas, pienso en lo que decía recién Ariel y en lo que decía Emilce. Me impactó mucho la vez pasada cuando usaste la palabra desgarro. Y por ese desgarro, por esa rotura de la grieta, que es mentira, porque la única grieta real es entre patrones y empleados, pero bueno, por ahí se metió esta ultraderecha que nos está queriendo liquidar. Pero después de haber hecho Desaparecer en Democracia, me di cuenta que había una continuidad que había hecho desaparecer personas en todos los gobiernos democráticos y en todos por igual, además. Proporcionalmente no se salva
cierra ninguno. Yo quiero agradecer particularmente a Marea, a Consti, a Debret, por esta sensación de familia. Yo me acuerdo que antes de ir a ver a Constanza para hacer la historia de Desaparecer en Democracia, y de los 220 desaparecidos en democracia hasta el año 2021. Ya hay 5 más. Contacté a una editorial grande, bueno, no fue, pero mejor que no fue, porque Marea me cuidó. Para mí hacer un libro era como escalar una montaña. Yo escribo hace muchos años, en páginas, pero hoy un libro era como un universo que es inabordable. Me guiaron, bueno, de una manera. Después encontrar a Analía, que nos conocemos de toda la vida, y por eso en cada posteo pongo que es familia. Y coincido con lo que dijiste, Analía. Dijimos, decimos y seguiremos diciendo nunca más. Yo me engancho con eso porque la historia que elegí, con esto cierro, para el libro que me encantó en enero, en la llamada de Debret. Enero para mí es un poco como una siesta larga, ¿no? Y él me sacó de la siesta, pero con algo que me motivaba, que me daba ganas de hacer. Gracias, por eso de nuevo no me voy a cansar de estar agradecida por ser parte de este manifiesto colectivo. Y la historia de Mario Baldino Herrera, era un periodista, él sigue desaparecido. Maritel Uriel, su esposa, declaró casi en el lecho de muerte. Declaró desde una clínica ubicada en Villa Urquiza, en la megacausa por su desaparición, y falleció 3 días después. O sea, ella necesitaba testimoniar, ¿no?, en el cuerpo, para después entregarse. Su hija, Lucía, que integró la fundacional Agrupación Hijos, Lucía Herrera, ahora es parte de un colectivo nuevo que se llama Son 50. Son 50, el 24 de marzo, fuimos un montón en la plaza, pero cuando en las primeras horas del 24 de marzo replicaron en la puerta de tribunales lo mismo que habían hecho en el año 95. Y lo hicieron a las 3:10 de la mañana, en la jugada, en la plaza de la Valle, con el abogado Luis Zamora y todos los militantes. Raquel Robles también integra este grupo. Presentaron un habeas corpus colectivo para volver a preguntar dónde están, qué hicieron con ellos. El Estado todavía tiene esa respuesta. Sistemáticamente desde los años 70 los habeas corpus por los desaparecidos han sido rechazados. Ahora también son rechazados en democracia cuando María del Carmen Verdú va a tratar de sacar de un pozo que parece Guantánamo que tiene Bullrich en la cárcel de Seiza. Uno de esos detenidos, Ptolomeo, estuvo incomunicado 3 semanas sin poder contactarse con sus abogados. Y este gobierno no deja entrar a los organismos de derechos humanos a las cárceles. Así que vaya si retrocedemos. Para no irme por las ramas, con un proyector en la enorme pared que es el Palacio de Justicia, ese día, a esa hora de la madrugada, decía que digan dónde están. Y mañana hay una audiencia, porque después de varios rechazos, la sala 2 de la Cámara Federal abrió la audiencia para que ellos vayan a decir, los hijos vayan a preguntarle al Estado dónde están. Es mañana en Comodoro Pi a las 10:30 de la mañana. Gracias, Adriana. Gracias por mantenernos siempre informados, tus notas son indispensables. Así que vamos a darle la palabra muy rápido, porque es lo que nos queda. Se lo van a dividir entre Patricio y Marcela, los dos grandes autores de Marea, muy queridos. Patricio, hemos presentado ayer su libro, anteayer también un libro. Perdón, hola a todos. No quiero pecar en la redundancia, porque es algo que justo el libro se encargó de evitar. Yo tenía el gran temor, digo, vamos a hacer todo lo mismo, hacer un libro más. Tuyo es distinto a todo, es hermoso, es un relato distinto a todo, buenísimo. Bueno, a mí me tocó escribir sobre la infancia, elegí escribir sobre la infancia porque es lo que me tocó ser en la dictadura, y elegí
las vacaciones en Mar del Plata y el programa Una terraza al mar de Mapeico de Adolfo Cassini, en lo que era Argentina Televisora Colón. Pero decía, no quiero pecar en la redundancia ni aportar a la reverberancia de este predio ferial, pero sí voy a redundar en el agradecimiento y el orgullo de haber sumado algo al fin de esta página. Así que gracias a María. Y voy a leer la frase final de tu cuento. Dice, solo la bandera del balneario asume la voz de un pronóstico oscuro. Mar peligroso, dice. Bueno, Marte escribió sobre el silencio, ¿no es cierto? Bueno, Marcela, autora, muy rapidito, de Abuela, la historia de Rosa Rosenblit, y ahora estamos publicando su nuevo libro, también en la colección para niños y jóvenes lectores, que se llama Te voy a contar quién soy. Así que bueno, adelante. Y, bueno, yo escucho a algunas personas que dicen yo era un niño, yo no había nacido, y digo, qué joven. Yo estaba en los fines de mi adolescencia, cuando empezó la dictadura, y para mí es una marca indeleble que es marca permanente en mi vida, y así la siento al ir creciendo y con mis hijos y con mis nietas y con respecto de la familia. Y cuando Debret y Kosti me invitaron, yo estaba escribiendo el libro que voy a presentar el lunes. Vengan. Que está en la línea de Ana, es para niños más chiquitos. Bueno, y yo pensaba, una reunión de voces para hablar de los 50 años. ¿Cómo tienen que ser esas voces? Yo no soy historiadora, no soy analista política, no soy periodista, aunque en estos últimos años aprendí así a la fuerza algunas de esas cosas. Soy una autora de canciones, soy poeta, soy autora de cuentos. ¿Cómo pongo en esas palabras que yo uso lo que quiero decir? Y bueno, y la presencia fue justamente, como decía Kosti, la del silencio, pero no el silencio de no hablar, sino el silencio de ay, quédate fuera, no te metas, algo te va a pasar. Y si digo, y si no digo, y entonces junté, inmediatamente me vinieron dos recuerdos de algo que me pasó en el 78 y de algo que me pasó en el 2020 en plena pandemia. En pocas palabras, dos situaciones en las que una persona se pone en las dudas me quedo afuera. Que no es que haya sido el caso de mi vida, pero bueno, fue el de Nachos. Desde ese lugar organicé la idea que quería decir con esas dos anécdotas y bueno, eso.